Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón, de salseo turco y de todo lo que les gusta saber sobre sus actores y actrices favoritos. Espero que estén teniendo un día espectacular, y si no es así, pues tranquilos, que hoy les traigo una notición que les va a alegrar el día, se los garantizo. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de una pareja que sinceramente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una bomba, como dice el título, de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. ¿De quiénes estoy hablando? Pues ni más ni menos que de Burak y Neslihan. Sí, lo han oído bien. Burak y Neslihan. Juntos. Sé lo que están pensando porque yo también pensé lo mismo cuando me enteré. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento pasó esto? Las preguntas me bombardeaban la cabeza. Y estoy segura de que ustedes están igual, así que no se muevan de ahí, porque hoy les voy a contar absolutamente todo lo que sé, todos los detalles, todos los rumores confirmados y también, ¿por qué no?, alguna que otra especulación jugosa. Pero antes de que empecemos con este bombazo informativo, como siempre, les recuerdo que si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, si quieren ser los primeros en enterarse de los romances, los dramas, los proyectos nuevos y todo lo que pasa detrás de cámaras, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos con el chisme. A ver, vamos a recapitular un poco para entender la magnitud de esta noticia. Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, el hombre que suspira a medio mundo con solo una mirada, casado con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene un hijo precioso y una relación que hasta ahora parecía idílica. Y por otro lado, Neslihan Atagül, otra de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, casada con Kadir Doğulu, una pareja que siempre se ha mostrado súper enamorada y compenetrada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que Burak y Neslihan, dos personas que aparentemente no tenían nada que ver, de repente estén juntos? Pues bien, la verdad es que la información que tenemos hasta ahora es un poco confusa y contradictoria, pero vamos a ir desmenuzándola poco a poco para que podamos entender la situación. Los primeros rumores empezaron a circular hace algunas semanas, cuando empezaron a aparecer fotos de Burak y Neslihan juntos en eventos sociales. Al principio nadie le dio mucha importancia, pensamos que era algo normal, que se trataba de encuentros casuales entre compañeros de profesión. Pero luego las fotos empezaron a ser más frecuentes, y lo que es más importante, las miradas lo decían todo. Y es que, señores y señoras, la química entre Burak y Neslihan es innegable. Se nota en cada foto, en cada vídeo, en cada aparición pública. Hay una conexión, una complicidad que va más allá de una simple amistad. Y eso, por supuesto, no pasó desapercibido para los medios de comunicación y para los fans, que empezaron a especular sobre una posible relación amorosa entre ellos. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Pues hasta ahora, ni Burak ni Neslihan han confirmado ni negado nada. Han mantenido un silencio sepulcral, lo que, como sabemos, en el mundo del espectáculo, suele interpretarse como una confirmación tácita. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no salir a desmentir los rumores? ¿Por qué no aclarar la situación? Silencio que otorga, chiquillos. Y aquí es donde empiezan las especulaciones jugosas. Algunos medios aseguran que Burak y Fariye ya estaban atravesando una crisis matrimonial desde hace tiempo, que la convivencia se había vuelto insostenible y que la chispa del amor se había apagado. Uy, qué fuerte. Dicen que las largas jornadas de trabajo de Burak, sumado a la presión mediática y a la diferencia de opiniones sobre cómo criar a su hijo, habían desgastado la relación. Incluso se rumorea que han estado viviendo en casas separadas durante un tiempo, pero que han intentado mantener las apariencias por el bien de su familia y de su imagen pública. Otros, en cambio, dicen que todo es una invención de la prensa rosa, que Burak y Fariye siguen tan enamorados como siempre y que estas fotos con Neslihan son simplemente producto de una amistad sincera. ¡Ay, qué bonito sería si fuera cierto! Pero seamos realistas, en este mundo del espectáculo, la verdad suele estar muy bien escondida detrás de una cortina de humo y sonrisas forzadas. En cuanto a Neslihan y Kadir, la situación es aún más confusa. Siempre se les ha visto como una pareja muy unida, muy enamorada, muy compenetrada.
Pero también es cierto que en los últimos meses han aparecido menos juntos en público, y que en sus redes sociales han dejado de compartir fotos juntos con la frecuencia que lo hacían antes. ¿Será que también ellos están atravesando una crisis? ¿O será que simplemente están más ocupados con sus proyectos profesionales? Aquí huele a quemado, mis amores. Hay quienes dicen que Kadir siempre ha sido un poco celoso de la fama de Neslihan, y que le ha costado lidiar con el hecho de que ella sea una de las actrices más deseadas de Turquía. Y otros aseguran que Neslihan se ha cansado de la actitud un tanto pasiva de Kadir y que busca un hombre que la inspire y la impulse a seguir creciendo profesionalmente. Drama, drama, drama. Lo que sí es cierto es que la noticia de la posible relación entre Burak y Neslihan ha caído como una bomba en Turquía. Los fans están divididos, algunos apoyan la nueva pareja, otros critican duramente a Burak y Neslihan por supuestamente engañar a sus respectivas parejas, y otros simplemente no se creen nada y piensan que todo es un montaje publicitario. Las redes sociales están que arden. Los hashtags #Burak Neslihan, #Fariye Ebsen, #Kadir Dogulu son trending topic a nivel mundial. Los memes y los comentarios sarcásticos no se hacen esperar. Esto es un verdadero circo, mis chismosos. Pero más allá de las opiniones y los rumores, lo que importa es la verdad. Y la verdad es que solo Burak y Neslihan saben lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos saben si hay algo más que una simple amistad, si hay sentimientos de por medio, si hay planes de futuro. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Por supuesto, hay muchísimas teorías dando vueltas. Una de las más populares es que Burak y Neslihan están trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie o una película, y que todo este revuelo mediático es simplemente una estrategia de marketing para generar expectación y promocionar el proyecto. No sería la primera vez que algo así sucede en el mundo del espectáculo. Una movida inteligente sin duda. Si esto es así, hay que reconocer que les está funcionando de maravilla. Han logrado captar la atención de todos los medios y de todos los fans, y han generado una expectativa enorme en torno a este supuesto proyecto. Otra teoría mucho más escandalosa es que Burak y Neslihan están teniendo una aventura a espaldas de sus respectivas parejas, y que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Esta teoría, por supuesto, es la que más morbo genera entre los fans, y la que más comentarios y debates ha provocado en las redes sociales. Aquí hay salseo para rato. Los más osados incluso han publicado fotos comparando las joyas que usa Neslihan con las que le ha regalado Burak a Fariye, buscando similitudes que confirmen sus sospechas. ¿Qué nivel de investigación, chiquillos? Pero también hay una teoría mucho más sencilla y realista, que es que Burak y Neslihan son simplemente amigos, que se llevan muy bien, que disfrutan de su compañía, y que los medios de comunicación están exagerando la situación para crear polémica y vender más revistas. Esta teoría, aunque menos emocionante, es quizás la más probable. Ojalá fuera así. Sería una pena que dos matrimonios aparentemente felices se vieran afectados por un simple malentendido. Y es que al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas y no juzgar a nadie sin conocer la verdad. Burak y Neslihan tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a tomar sus propias decisiones, y a no tener que dar explicaciones a nadie sobre sus relaciones personales. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, estar atentos a las señales, y esperar a que los protagonistas decidan hablar y aclarar la situación. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, de sus actuaciones, y de su belleza, que es lo que realmente importa. Al pan, pan, y al vino, vino. Y hablando de talento, no podemos olvidar que Burak es uno de los actores más cotizados de Turquía, con una trayectoria impresionante y un carisma que conquista a cualquiera. Ha protagonizado series de éxito como Karasevda, Mutesem YZYL y Kurulus, Osman, entre muchas otras. Un galán de telenovela en toda regla. Su mirada penetrante y su sonrisa seductora han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Y su talento actoral es innegable. Ha demostrado ser capaz de interpretar una gran variedad de personajes, desde el héroe romántico hasta el villano despiadado. Y Neslihan no se queda atrás, también es una actriz muy talentosa y versátil, con una carrera llena de éxitos. Ha protagonizado series como Karasevda, Sefirin Kazeta y Deep, entre otras. Una belleza exótica con un talento arrollador. Neslihan tiene una presencia magnética en la pantalla.
Su mirada intensa y su expresión facial transmiten una gran cantidad de emociones. Y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes es asombrosa. Así que independientemente de lo que esté pasando entre ellos, Burak y Neslihan son dos grandes profesionales que merecen todo nuestro respeto y admiración. Chapó por ellos. Pero la cosa no acaba aquí, mis chismosos. Porque resulta que fuentes cercanas a la producción de la última serie en la que Burak está trabajando, Kurulus, Osman, aseguran que Farillah ha estado visitando el set de rodaje con más frecuencia de lo habitual en las últimas semanas. Ojo al dato. ¿Será que Farillah está intentando marcar territorio y dejar claro que Burak es suyo? ¿O será que simplemente quiere pasar más tiempo con su marido y apoyarlo en su trabajo? La duda nos corroe. Y por otro lado, también se rumorea que Kadir ha estado buscando consuelo en los brazos de otras mujeres. ¡Qué fuerte! Algunos medios afirman haberlo visto en actitud cariñosa con una joven modelo en un club nocturno de Estambul. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Será que Kadir está buscando venganza por la supuesta infidelidad de Neslihan? ¿O será que simplemente está intentando olvidar sus problemas matrimoniales? El culebrón turco continúa. Además, no podemos ignorar el factor redes sociales. Los fans han notado que Burak y Neslihan han empezado a seguirse mutuamente en Instagram, y que han intercambiado algunos likes y comentarios en sus publicaciones. Un gesto inocente que ha desatado la histeria colectiva. ¿Será que están coqueteando a través de las redes sociales? ¿O será que simplemente están siendo amables y cordiales como compañeros de profesión? Las redes sociales son un arma de doble filo. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este resumen de la bomba turca del momento. Como ven, la situación es un poco confusa y contradictoria, pero intenté darles toda la información que tengo hasta ahora. La verdad, como siempre, es difícil de encontrar. Recuerden que esto es solo información que anda circulando y rumores. Nadie sabe con certeza lo que está pasando detrás de cámaras, solo Burak y Neslihan. Así que tomemos todo con una pizca de sal. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan están juntos? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿Creen que es una simple amistad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo. Chao, chao.